que es porque te pica, ¿verdad? Voy y mortifica. Así que búscate una pomadita. Voy y mortifica. Oye, o échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Hace! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Con todos ustedes, Donatello. Buenas tardes. Buenas tardes, Dawi, ¿cómo está la cosa? Hoy, Bien, gracias a Dios. primero que nada, saludo para ti y para todas, una vez más, y tu colectivo de trabajo y todas las personas que se encuentran ahí en la directa. A ver, Dawi. Gracias. No Mira, creo. sí. Dime. Dime, te voy a empezar haciendo preguntas para que tú nos expliques más o menos tu punto de vista. Yo tengo mi punto de vista, te voy a dar mi punto de vista, tú me das el tuyo y después, si te parece correcto, empezamos a entrar personas para que den su punto de vista e interactúen con nosotros tres al mismo tiempo. ¿Te parece correcto eso? Ok, no hay ningún tipo de problema. Yo hago esta pregunta porque después dicen que yo la hago encerrona, me lo han dicho varias veces ya, yo le hago encerrona No a las personas. Yo no lo hago a las personas, yo le pregunto en cámara y usted dice sí, no estoy de acuerdo, yo cuando termine contigo... Todas las personas que quieran entrar, yo estoy dispuesto a ¿cómo se llama? A enfrentar con ellos y a contestar sus inquietudes siempre y cuando sean cosas razonables y lógicas. Y el respeto sobre todo, por favor. No, a mí yo estoy acostumbrado a ver las redes sociales, ofensa, montar. Yo no llevo 3 días en esto. A mí la falta de respeto no me tiene en cuenta, eso es normal en la comunidad cubana. Pues me interesa mucho eso, que las personas que entren con respeto y usted también con respeto. Claro. Eso. A ver, te voy a hacer esta pregunta. Dice, ¿por qué estás en contra de los influencers políticos que monetizan por YouTube o por sponsor? ¿Por qué estás en contra de eso? A ver, no hay nadie en las redes sociales, no existe nadie que pueda sacar un video mío diciendo que yo estoy en contra de eso. No existe nadie que tenga un video mío expresándome que yo estoy en contra de eso. Pero tú has expresado en varias ocasiones que estás en contra de las personas que monetizan a costa del sufrimiento del pueblo. No hay un video mío expresando eso. ¿Tú nunca has dicho eso? Jamás. Okay, ahora, yo lo que estoy en contra es de lo siguiente. Mira, dinos lo que las redes sociales, todo el mundo son influencers, en el cual es tu trabajo que tú te dedicas. Por ejemplo, yo tengo mi trabajo en las redes sociales, no como lo tienes tú, pero tengo el mío. A mí no me pagan por yo salir a decir, no, porque Edwin, que está lucrando, a mí no me pagan por eso. Mi trabajo en las redes sociales, donde todo el mundo me conoce y donde todo el mundo sabe, es hacer un bingo. Yo me gano mi dinero hace más de 2 años, casi 3. Yo mantengo a mi familia con eso. Yo no puedo estar en contra de que una persona, por su plataforma, por su espacio, gane dinero por el trabajo que hace, porque entonces estaría yo cayendo en una hipocresía de criticar algo que yo hago también. Yo lo que estoy en contra es de lo siguiente, que no hay palabra mal dicha, sino malinterpretada. Sí. Antes de que brinques, por eso es importante que hayas venido hoy. Antes que brinques eso, cuando tú dices, a mí no me pagan, ¿qué tú quieres decir? ¿Que hay alguien por detrás, una empresa? No. Hay una mano oscura que le paga a los influencers para que hablen ciertas y determinadas cosas, porque una cosa es que te paga YouTube, que decir que te hubiera pagado por hablar de eso, como para hablar pues, de chicharrita, y hay otra cosa que es buscarte sponsors que se quieran anunciar porque hay personas que están viendo tu programa y eso son 2 cosas totalmente, son 3 cosas totalmente diferentes. Cuando tú dices, a mí nadie me paga, o a personas que le están pagando, ¿qué tú estás tratando de decir con eso? Por ejemplo, que es aquí lo que te iba a explicar. Por ejemplo, la plataforma que tú tienes, yo hallo bien que tú ganes tu dinero por el trabajo que tú haces. Tú quieres hablar de política, bienvenido sea. No a nadie te lo puede impedir. Que YouTube te pague por las reproducciones de tu video, que tú monetices tu página de YouTube para tú recibir donaciones, para emplearlo en tu material de trabajo, para emplearlo en tu instrumento de trabajo, todo eso está perfecto, porque si tú no te actualizas, si tú no modificas tu instrumento completo, tú no puedes brindarle el mejor servicio a las personas que te están siguiendo. Todo eso totalmente estoy de acuerdo. Ahora, yo en lo que no estoy de acuerdo es en aquellas personas, como por ejemplo, si quieres te puedo empezar a poner ejemplo aquí, que lo conozco perfectamente. Por ejemplo, mira, Juan Batista tiene el de Ultra, tiene su canal monetizado y habla de política. Ok, su canal está monetizado. De Ultra, es de Ultra.
Jorge Batista tiene su canal monetizado, donde YouTube le paga su plataforma por las reproducciones de su video, por lo que hace, tiene sus sponsors que le pagan porque es un negocio y es un trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es lo siguiente. Ahora, Jorge Batista, aparte de todo lo que hace, tuvo la osadía de ir al programa Otaola y decir en el programa Otaola que gana $8,000 mensual como salario. Él lo dijo en el programa Otaola. Afuera de eso, Jorge Batista creó una página para que las personas le donaran pampe para los niños, para que la persona, para la niña de él, que yo tengo todas las fotos de esas, para que le donaran pampe, para que le donaran para leche, para que le donaran para yogur y para que le donaran para carne. Hermano. ¿Y qué tiene de malo eso? Voy a lo que voy. Espérate. Yo te voy a decir, ahora yo te voy a decir lo que tiene de malo. Si en Cuba mañana tú agarras normalmente y mataron, como por ejemplo mataron a Hansel, un policía, ponme un policía mata a Hansel en Cuba. Está bien la noticia porque tú la estás. No me manipules la noticia para hacer noticia. No me manipules las cosas y las informaciones para tú tener un like, para tú tener un no sé qué, que es a la parte que yo llevo donde lucran con el pueblo de Cuba. Por ejemplo, yo veo mejor. Si a ti te pagan, fíjate, si a ti te pagan y tú haces una recaudación, fíjate, si a ti te pagan y tú haces una recaudación con tu página y tu plataforma que tú tienes, yo hallo más lógico tú recoger 1% de esas donaciones que a ti te hacen o de ese salario que tú tienes y contribuir con ayudar a personas necesitadas en Cuba, ya que tú ganas un salario o sea, por hablar de política. Donatello, no es que yo te... Donatello, discúlpame, pero no te entiendo. No entiendo tu punto. Por favor, ve directo, mira, directo al grano. A lo que te voy directo al grano. A ver, manipulan, mira, los influencers hoy en día. ¿Qué influencers? Mira, todos. Mira, Jorge Batista, Chucho de Chucho, ¿cómo se llama La Payá, Eliezer Ávila, todos. Okay, yo quiero que tú me digas a mí. Dame una noticia que haya manipulado que te esto es un descaro. Bueno, yo te voy a dar una noticia ahora mismo y yo tengo la prueba. Mira, 1.242 contenedores ahora mismo en el puerto de Cuba, en el Mariel. 1.242. Te puedo dar la lista de todos los contenedores provenientes de donde vienen y de lo que se dedica y de las empresas y destinados, con serie, día de entrada, día de todo y que están actualmente en Cuba. ¿De dónde sacaste esa información? No, yo la pagué. Yo automáticamente di $600 por esa información. Yo la pagué en el puerto. ¿Tú la puedes compartir? Yo la pagué. Yo la compré, original, del puerto de Mariel. Donatello, te pregunto, ¿tú puedes compartir esa información con nosotros? Sí, claro que te la paso ahora mismo, para que tú me la pongas aquí en vivo de todos los contenedores que están ahí. Bueno, ahora y están exhortando a la gente, están exhortando a la gente a tirarse para la calle con un contenedor que no hay. Es decir, tú estás diciendo, vamos por parte, tú estás diciendo, vamos por parte, esto es, estamos en una cosa y bueno, ya me estás brincando para atrás, pero bueno, vamos, es lo mismo, está relativo. Es decir, tú me estás diciendo a mí que a ti no te interesan, yo trato de entenderte, tú me estás diciendo que las personas que hablen de política, tú lo ves correcto que moneticen. Claro, yo lo veo correcto, a ver, siempre y cuando moneticen su canal, está correcto, pero ahora es su trabajo. No me transverse, es su trabajo. Ahora, no me transverse las noticias a cambio de pagar en Cuba gente. Ahora lo malo que tú ves, discúlpame, lo malo que tú ves, que quiero darle un orden a esto porque está toda la información está regada. Es decir, tú estás de acuerdo que todo el que hable de política monetice, mientras que sea legal. Claro, con YouTube. Claro, porque ese es su trabajo. Claro, ese es su trabajo. Con horas de trabajo. Todo eso está bien. Para ti está bien. Claro. Ahora, lo que tú ves mal es que tergiversen la información. Las informaciones transversadas a cambio de buscar noticias para buscar like y poder tener videos para reproducir su canal y monetizar por ahí. Eso es lo que yo veo mal. Porque, por ejemplo, te voy a poner el calderazo en Tarará. En Tarará, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el pueblo este de La Habana que sacaron ahora hace poquito una mujer que salió con el apagón? ¿Cómo se llama el pueblo? Sí, yo vi esa. Bueno, ahí está la noticia que todo fue y sacaron los audios y todo, que todo fue falso. ¿Me entiendes? Estas son las cosas en las cuales yo digo que se pagan y que ganan dinero con el dolor del pueblo de Cuba. Porque si es una noticia falsa, que hay 5 o 6 gente en Cuba, que yo le mando $50, que yo le mando $70 para Cuba, para que me pongan una noticia falsa. ¿Cómo? Si tú tienes pruebas de que Otaola y todos los influencers, porque yo sí no le mando dinero a nadie, pero bueno, tú tienes pruebas de que esos influencers que tú estás acusando le están mandando dinero
a alguien en Cuba para que haga algo, crea la noticia y ellos poder ganar dinero. ¿Cuántas veces? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces normalmente Romay La Sangre? ¿Cuántas veces ha salido aquí apoyando cuando salió en mi directa Romay La Sangre? Mira, te voy a explicar. El split que tiene Romay La Sangre se lo regaló Otaola personalmente a Romay La Sangre. Ahora te pregunto, el día que Otaola, Romay La Sangre entró a mi directa y le dije, tú hagas bien lo que está haciendo tu padrino, normalmente con gente de zona de quitar la residencia, me dijo, sí, lo hago bien. Le dije, ok. Le dije, si tú tuvieras la misma posibilidad que tiene gente de zona de pararte en una tarima y en esa tarima tú metieras contra el comunismo, y tú sabes lo que me dijo, y tú vienes y me sacas preso de este país cuando me metan preso. Entonces, ¿cómo tú vas a apoyar y vas a dar bien de que tu padrino le está intentando quitar la residencia a gente de zona porque no se manifestó y tú eres un tipo que vota a través de Otaola, apoya a los paros de Otaola? Y normalmente, ahora, a partir de este momento, yo te pregunto a ti, si tú tuvieras un micrófono en la mano y tú lo hicieras y tú me dijeras a mí que no lo haces porque yo no voy a sacarte preso, ¿cómo tú te vas a estar de acuerdo con eso? ¿Me entiendes? Si tú no tienes el valor de hacerlo, ¿por qué tú tienes que exigir a otra persona? A ver, pero ahora estamos hablando totalmente diferente. Dos cosas hay eso que tiene que ver. Espérate un momento. Se sube, hermano, porque se sube. Un momento. Un momento. Mira. Dime. Una cosa es el fake news y otra cosa es decir una cosa y no hacerla. Eso son dos cosas totalmente diferentes. Lo que tú estás hablando se llama fake news. Fake news es cuando tú creas una noticia de que no es noticia, que la creaste tú. Por ejemplo, yo voy a reportar. Discúlpame, tú estás fumando. No fumes en el programa. No voy a fumar. Dale, no voy a fumar. Dime. Te voy a agradecer de verdad. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, cuando tú creas una noticia, eso es que se llama fake news. Es decir, tú creas algo para que sea noticia cuando no ocurrió. Por ejemplo, hay un accidente en la esquina, alguien sin querer pasó, le arrolló un carro. Es una noticia, ¿correcto? Ahora, si es un fake news, sí. Si yo le pago a alguien para que se tire delante de un carro para yo crear la noticia, eso es un fake news. Lo que tú me estás explicando ahora mismo no es un fake news. Yo lo que te estoy preguntando es si tú tienes pruebas de que Otaola, Eliezer, Chucho, todo eso que tú dices que hacen fake news, si tienes pruebas de que en verdad están haciendo fake news. Es lo único. Pero no la acabas de ver, no la acabas de ver no la acabas de ver que todo el mundo hizo eco con lo del hombre de cómo se llama esto, de la cómo se llama esto, ¿de qué? De la muchacha que hizo el cacerolazo, que le pagaron a esa muchacha por eso. Pero no tanta eso, el video que sacó Otaola y que pusieron supuestamente en el hospital de Morón. El expediente lo tengo en mi mano. El expediente, la muchacha lo tengo en mi mano, que todo fue falsificado, lo que hicieron con esa muchacha. Yo verdaderamente no entiendo y me imagino que las personas también. ¿Cómo tú puedes tener todas esas cosas en tus manos? Yo te digo porque tengo, mira, tú sabes mejor que nadie que tú me conoces. A mí tú nunca me viste ni haciendo. Espérate, Donatello. Espérate. Porque cuando tú dices eso, piensa que tú y yo somos amigos todavía. Nosotros no. 2 o 3 veces yo te vi aquí allá. Okay. Permiso. Yo nunca fui tuya. Voy. A ver, estamos hablando de que tú me conoces. No me estamos hablando porque nos criamos en el mismo pueblo y tú sabes. Mientras viviste en Morón junto conmigo, cuando me viste marchando un 1 de mayo, cuando me viste organizando una fiesta de los CR, cuando me viste. El dinero, escúchame. ¿Cómo te voy a ver si no te conozco? No soy amigo tuyo. Yo no sé si tú lo hiciste o no. Y tú tampoco sabes si yo lo hice. No somos amigos, así que quita todo eso. ¿En qué escuela estudiaste? ¿En qué escuela estudiaste en la secundaria? Yo estudié en Guillén Van Troy, creo que se llamaba así. ¿Y no estudiaste junto conmigo en Guillén Van Troy? ¿Y no estudiamos juntos en Guillén Van Troy? Yo me acuerdo de ti de vida. Quita todo eso y vamos a la peña. ¿Cómo tú puedes? La pregunta que la hago, mira, yo te voy a explicar. Mira, yo te voy a explicar. Todos esos documentos en tus manos, ¿cómo lo puedes tener? Porque yo no los tengo. Bueno, mira, yo te voy a explicar. ¿Tú crees por qué tú no tienes acceso a eso? Porque tú no pagas. Y en Cuba, para tú tener las cosas, tienes que pagar. ¿Cómo que dónde tengo que pagar? ¿Dónde se puede pagar eso? Búscate la gente para que te lo saquen y yo págalo. Lo que te pida la gente. ¿Cómo? Porque si tú no me dices cómo, quiere decir que búscate la gente. A ver, si tú quieres, escúchame, si tú quieres, por ejemplo, mañana a ti te dicen en el hospital de Morón, normalmente, en el hospital de Morón, le prendieron candela a la sala de terapia intensiva. Normalmente, búscate la gente adentro del hospital de Morón que te saque la información real y que te saque lo que pasó y págale. Ya. Pero que trabaja dentro del hospital, que no te metas mentiras. Eso puede ser lo mismo que hace Otaola, pero tú lo haces de una manera y tú desacreditas lo de Otaola y puede ser lo mismo, ¿no? No, es diferente porque yo no gano. Mira, no tengo plataforma. La plataforma que tengo en YouTube no está monetizada. La plataforma que tengo en Facebook no está monetizada. Yo gano con mi dinero. ¿Estás diciendo que Anonymous no monetiza? No monetiza, te lo garantizo yo.
Pero, no, lo tengo ahí abierto un canal común y corriente. Yo te garantizo que Anónimo no está monetizado. Yo te lo garantizo. Para poder monetizarte tienes que sobrepasar los 1000 suscriptores y tú tienes ¿cuánto? ¿2000? No, yo no tengo 2000, eso es mentira. 400 y pico tengo. 475, 476 tengo. Y hasta más, le he regalado dinero a la gente por suscribirse en el canal. Yo he pagado al suscriptor número 300, le pagué $100. Dije que al número 500 le iba a pagar 150 y al número 1000 le iba a pagar $200. Y no está monetizado el canal, ni lo voy a monetizar tampoco. ¿Por qué estás pagando por suscriptores? Para ganar para ganar los suscriptores y para que vean los videos que yo pongo. Por amor al arte lo estoy pagando, para que se ganen el dinero. El que me encuentra a mí, mira, el que me encuentra a mí, una página mía monetizada, el que me encuentra a mí un canal de YouTube mío monetizado, el que me encuentra a mí un seguidor mío comprado en el sentido de yo comprar los views, yo le doy lo que me pidan en las redes sociales. ¿Estás pagando a los suscriptores? No, pero son gente reales, no son falsos. Yo no compro views. No, yo no compro views. ¿A quién compra views según tú? Pero tú no has visto Taola ahí que tiene todos los views comprados, ¿no lo viste ahí? No, yo no ¿No lo viste? No. Ah, no lo viste. Yo te puedo mandar el link para que lo veas, que todos los views están comprados, y te puedo mandar la aplicación para que te compran. ¿De dónde tú sacas esa Pero información? hermano, con gente informática que yo tengo trabajando en mi puesto de trabajo, con las cosas que yo hago. Claro, yo tengo gente. ¿De dónde tú sacas el dinero para poder pagarle un equipo de trabajo? De lo que yo me gano de mi bingo. Okay. De lo que yo me gano de mi bingo. Si tú tienes un negocio y ese negocio estás utilizando todo ese dinero para desacreditar a los que hablan en contra de la dictadura. Claro, eso es lo que tú estás haciendo. A eso mismo, a mucho gusto. A mí me patrocino yo y me pago yo mismo. Okay, vamos otra vez al mismo. Vamos otra vez un poco más para atrás porque nos estamos yendo un poco más para adelante, ¿ok? Un poquito más para atrás. Dime. Okay. Entonces, tú tienes un negocio. Ajá. Te da mucho dinero, me imagino, el negocio. Te da tanto dinero que te sobra dinero para tratar de... Yo me busco, mira, a ver, te lo voy a decir aquí. Yo me busco $1.500 semanal. $1.500 semanal me busco. Okay, perfecto. Ya. Por ti, me encanta eso. Entonces, tú tienes un negocio que te da dinero, te sobra un poco de dinero. Ese dinero tú lo coges para tratar de desacreditar a los que están luchando en contra de la dictadura. A los descarados, sí lo hago. A mucha honra. Bueno, tú le dices descarado, yo le digo los que están luchando en contra de la dictadura. No, hay diferentes maneras de luchar en contra de la dictadura. Por ejemplo, mira, te voy a poner a la gente de la C40. Yo lo hago honesto a esa gente que hay ahí, porque no lo he visto a ninguno meter una pifia. Y me uní con él y le dije, cuando te haga falta $200 para imprimir la C40 y repartir en Cuba, cuenten conmigo. A esa gente yo los apoyo. A Michael Osorbo no lo apoyo porque da mentiras, pone noticias falsas, hace cosas, historias falsas. Yo tengo todos los recibos que le mandan a Michael Osorbo de recarga la Western Junior, te los puedo mandar todo de prueba. Yo tengo todos los videos de Michael. Entonces, hermano, yo te estoy diciendo que tengo pruebas porque yo trabajo para eso. Lo que me sorprende es como tú tienes acceso, eres como el guerrero. Yo sí tengo gente que mira, escúchame. Escúchame, yo mañana. ¿Por qué las casi 700 personas deberían creerte a ti? ¿Por qué? Porque yo tengo las pruebas en mano. Yo tengo las pruebas en mano. Pero una vez me mandaste. Espérate, pruebas que no son mentiras. Espérate, papi. Espérate, son pruebas que no son mentiras. Espera un momento, porque la última vez que me hiciste esto, te descubrí que había una mentira ahí. La última vez que te no había ninguna mentira. Ninguna. Ninguna. No, mentira. Dime la que descubriste, que te la voy a rebatir. Dime la que descubriste. La que descubrí fue con un mensaje, pues supuestamente que Microsoft te estaba pidiendo una recarga por fotos del desnuda y no era mentira eso, era otra persona, porque por la forma que escribió la oración. ¿Era mentira? Sí. Y la oración que escribió, yo tengo la llamada en videollamada con Microsoft en vivo en una directa. Eso se vio que era mentira. Usted me disculpa, pero yo lo vi que era mentira y lo mostré y todo el mundo dijo. A ver, mira. Yo te exhorto a ti. Fíjate, yo te exhorto a ti a que tú busques ahora mismo aquí a Michael Osorbo. Si Michael Osorbo dice que esa llamada fue mentira, yo le regalo $1.000 a alguien aquí ahora mismo en la directa. Usted no va a regalar nada. Mira cómo te está hablando. Yo no, de corazón. Mira, te doy mi palabra por la salud del mío. Si esa llamada fue mentira, entonces veo. Esa llamada fue manipulada. No, Michael, no, nada. Michael Osorbo me escribió diciendo, mamita, cuánto iba a pagar por 3 fotos de él haciendo gira. Oye, mira, eso te lo estoy jurando yo, que Dios no me deje disfrutar más del amor y el cariño mío. Michael Osorbo me escribió personalmente.
Vamos a volver al tema de hoy. El tema de hoy trata sobre los influencers. Okay. Tú dices así, claramente, tú no estás diciendo aquí de que tú estás de acuerdo de que los influencers que hablan de política, ¿cómo se llama? Que los influencers que hablan de política moneticen con su trabajo. Pero hay ciertos y determinados influencers que tú no estás diciendo aquí que monetizan, entre ellos Ultra, Otaola, ¿quién más? Todos monetizan y meten mentira. Incluyo en esa lista también. Nunca te he cogido en una directa de cometiendo mentiras porque yo no te sigo. Ok, perfecto. Yo no sigo tu directa. Yo no me incluyo en eso. No, yo no te puedo incluir. No te puedo incluir porque yo no te sigo. Okay, perfecto. Yo no he hecho un trabajo contigo. No te sigo. Yo no he hecho un trabajo contigo normalmente como lo he hecho con otra gente. Estamos tratando de ser lo más transparente posible. Ok, dicho esto. Pero mira, yo lo voy a ver el análisis que yo veo esto. Tú estás yendo, fíjate, todos esos recursos que tú estás utilizando lo pudieras destinar a darle a la dictadura. Sin embargo, tú estás cogiendo todos esos recursos, ojo, me lo voy a decir así entre paréntesis, de dudosa procedencia. Vamos a decir, porque nadie está para dudosa no, la mía. Dudosa mía, la mía. La mía. Pero hay personas que van a pensar como yo. No, que piensen lo que quiera la gente. Para atacar a los que están atacando a la dictadura, ¿tú no crees que hay un cinismo ahí extraño? Porque no hay cinismo ninguno. Déjame terminar un momento, Donatello. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tú pareces más amigo. Espérate. Tú pareces más amigo de la dictadura que de los que están luchando en contra de la dictadura. Así lo veo yo. A lo mejor yo soy el que estoy equivocado. Cada cual tiene el derecho de presenciar lo que quiera. Yo no te puedo acusar a ti de comunista cuando yo nunca he visto que tú participas en una actividad ni sé nada tuyo. Ok, un momentico, déjame hacerte una pregunta. Ya sabemos lo que estás haciendo en contra supuestamente de los descarados que viven de la y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué estás haciendo tú para ir en contra de la dictadura? ¿Qué estoy haciendo yo para ir en contra de la dictadura? Sí. Ok. Por ejemplo, mira, te voy a explicar. Cuando yo quiero hacer algo para ir en contra de la dictadura, yo promuevo con la gente. A ver. Ok. Mandarle dinero, comprarle comida. No. Yo no tengo que investigar a ningún ministro. Okay. No. Yo normalmente mi debate con la dictadura es preocupándome por el que está sin comer en Cuba y cogiendo, mandando 200, 300, 400 dólares y que le compre comida y se lo entregue en su casa. Pero eso no es ir en contra de la dictadura, eso es ayudar a alguien que está bajo la dictadura. Eso es lo que yo hago. Porque si yo no protesté en Cuba y yo no tuve el valor suficiente de reclamar lo que la dictadura me quitó, de acá afuera a través de un teléfono no lo voy a hacer. Quiere decir que en estos momentos tú no estás haciendo nada en contra de la dictadura. Nada, ni voy a hacer. Yo ayudo a los necesitados. Ayuda a los necesitados. Pero estás atacando a los que están atacando en contra de la dictadura. ¿No se ve algo ahí extraño? No, lo que se ve extraño es lo siguiente. Nada más y nada menos. Yo te voy a decir lo que se ve extraño. Ajá, dime. La mentira y los hipócritas no la soporto. Y por eso estoy arriba de toda esa gente. Porque son todos unos hipócritas. La dictadura es bastante mentirosa y bastante hipócrita. Yo no hice nada en Cuba. No hice nada en Cuba. No tengo por qué hacerlo afuera. Si tenía que haberlo hecho, yo tenía que haber reclamado mi derecho como ciudadano cubano adentro de Cuba. No afuera, comiendo jamón, comiéndome un bistec y normalmente andando de capitalismo. Adentro era donde tenía que haberte rajado, porque yo te cojo aquí en la calle ahora y yo te voy a quitar una cadena y tú te vas a pagar conmigo y no te vas a quitar la cadena. Entonces, ¿qué vas a hacer? Después que yo te quito la cadena y tú te vas y te montas en un carro, vas a hacer una directa por las redes sociales a decirme, no, cuando te coja te voy a no sé qué. No, ya no hace falta hacer eso si no reclamaste en el momento que te quité la cadena. Pero ese ejemplo no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver, pero bueno. No, es lo mismo, es lo mismo. Tú estás reclamando tu derecho afuera de Cuba. Escúchame, tú estás reclamando tu derecho afuera de Cuba cuando tenías adentro y no lo reclamaste adentro. No, adentro no hay que reclamar lo que te lo están quitando. Adentro, cuando yo estaba en Cuba, por lo menos adentro, era más difícil obtener información. Ya actualmente, el que no quiera tener información, el que quiera pero tú no tienes tu derecho, tú no te sientes con derecho, tú no te sientes con tu derecho. Yo me siento con el derecho, pero escúchame un momento. Y tú tenías que tener información para tener derecho. Mira cómo se te ve a ti, mira cómo se te ve a ti. Te voy a decir dime cómo se me ve. Mira cómo se te ve a ti. Una persona que está gastando una cantidad de dinero inmensa. Porque sí, la voy a seguir gastando. Y es tu derecho, síguela gastando. Pero te estoy diciendo cómo se ve. Está gastando una cantidad de dinero inmensa atacando a las personas que están en contra de la dictadura en vez de coger ese mismo monto de dinero y atacar a la dictadura que tiene preso a tu familia, que tiene presa a la mía. No, mi familia no está presa. Mi familia no está presa. Mi familia viaja cuando le dé la gana porque todos son ciudadanos españoles. Vamos, que tú conoces a mi familia en Morón. La familia de Ravelo todo el mundo la conoce y toda mi familia está viajando el mundo entero a las 24 del día. Te digo sinceramente. Vamos a estar aquí.
No lo Ah, conozco. no, yo te estoy diciendo. Loco, No, yo te estoy diciendo. Donatello, ¿qué te voy a ¿Tú decir? sabes? No te Bueno, voy a- está bien. Ya, ok, perfecto. No conozco. Ok, perfecto. Ok, Donatello, No vamos a entrar en detalle. sí, claro que no entres en detalle. Lo siguiente es Claro, esto. dime. Lo siguiente es esto. Tú estás gastando dinero para atacar a las personas que atacan a la dictadura, pero no atacas a la dictadura. Ajá. Eso es lo que ve la No gente tengo de por afuera. No tengo por qué atacarla. No Yo no tiene- tengo por qué atacarla. Yo Tú no hallas tengo bien por qué que la atacarla. dictadura, tú hallas bien que la dictadura esté ahí. No, yo no hallo bien que está ahí. Yo quiero una Cuba libre. ¿Y por qué no atacas a la dictadura si quieres una Cuba libre? Porque no tengo moral ninguna para hacerlo afuera. Tenía que haberlo hecho antes. Ajá, quiere decir que todos los que hacemos algo no tenemos moral ninguno. Para mí, Tú prefieres que yo esté. para mí, Espera un momento. Tú prefieres que yo esté sin hacer nada. Es mejor así. Que nadie haga nada. ¿Eso no beneficia Mira. más a la dictadura? mira, vamos a hacer algo. Mira, escúchame. Ah, ok, pero respóndeme lo que te estoy preguntando, Ok, Donatello. no beneficia a nadie. La dictadura no se te... A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué tú perjudicas a la dictadura con un parón? ¿Cómo tú me vas a proponer un parón a mí el 1 de enero y después, 2 meses después, 3 meses después, me estás recogiendo ayudas humanitarias para mandar para Cuba y después 4 meses después me metes un parón otra vez? A ver, dime. Bueno, el parón Entonces, no es obligado. El parón no es pero obligado. escúchame, pero ¿cómo tú te vas a sentar en tu silla a promoverme un parón a mí y después me estás diciendo que vamos a donar y después me vuelves a meter el No, parón? mira, hay dos cosas. Mira, tú tienes que aprender a desglosar las cosas porque veo que no desglosas las cosas. Mira, una cosa Sí, es dime. mandar dinero. Una cosa es mandar dinero en efectivo que se le inyecta a la economía de la dictadura y otra cosa es mandar comida donde el dinero que se gastó en esa comida se inyectó en la economía del país que tú vives. Ok, perfecto. Y entonces me vas a decir que estamos haciendo un parón, me vas a decir que vamos a hacer un parón y están mandando casi $7,000 para reparar una casa en Cuba. Escúchame, me van a decir un parón Sí. y otra hora le reparo la casa a la madre en Cuba y está diciendo que no le mando dinero. Me imagino que también tienes prueba de eso. Claro que tengo la foto y tengo todo. Y el comentario de esto me le preguntan, ¿esta es la casa de fulana? Sí, mira qué reparadita quedó y mira todo. Claro que tengo todo eso. Yo no, Edwin, yo no levanto acusaciones de nadie. Darwin, yo no levanto acusaciones de nadie si no tengo pruebas. A mí no me gusta difamar de los hombres. Cuando yo vaya a difamar de un hombre en las redes sociales porque tengo las pruebas. Pregúntale a Michael Osorbo qué le hizo a los $1,500 que le mandaron cuando se cayó el techo de la niña para normalmente celebrar un cumpleaños que digo, los 2 gusanos de juguete que se le mandaron, que tengo aquí las conversaciones cuando están reclamando en grupo de chat que hizo Michael con los $1,000 y pico. Morphy, que el soto a que le indique, Morphy. Yo le mandó $300. Mira, Morphy le mandó $300 para que se lo diera a la madre de la niña que le cayó el techo en la cabeza. Le entregó 100 a una madre. Los otros 2 se los robó. Por eso te estoy diciendo que están lucrando cuando los después lo Cuba. Sí, ok, eso es una gran pregunta que le pudieras hacer a Michael Osorbo porque yo no puedo responder por él, ¿ok? Así que no, si no tiene valor de entrada a mi directa. Okay. Yo le mandé a buscar y no tiene valor de entrar. Ya he puesto el link, puse el link ahora mismo para que las personas empiecen a entrar, para que las personas empiecen a entrar. Tranquilo, relajado, vamos a relajar. No, tranquilo. Normalmente ese es mi forma de ver, yo no le voy a faltar respeto a nadie. Tenemos, por favor, la publicidad editorial Rabadeo, así que si quiere publicar su libro, por favor, vaya para ahí. Así que te tengo, por favor, ya he puesto el link en Facebook y lo puse también en YouTube. Así que todo el que quiera entrar, por favor, ahí está el link. Entre todo el que quiera ahí. Sí, ok. Quítame el producción, quítame el banner, por favor. Gracias. Para poder empezar a entrar a las personas. Ok, dicho esto, voy a entrar un momento, esto no es contigo, voy a entrar un momento a Felipe. Por ahora estás en un proceso investigativo de nuestra asociación por tratar de hacerle un copyright a nosotros mismos, es decir, acusarnos a nosotros de copyright. Así que te voy a tener que sacar, no vas a poder entrar hasta que esto se arregle, porque no quiero que nos hagas otro copyright hacia nosotros mismos. No. Yo te hice el copyright por poner la cabeza mía arriba de un murciélago y decirme comunista. No fue copyright, fue ciberbullying lo que te hice. Ok, perfecto. Eso me pareció que fue una falta de respeto. Dicho esto, te voy a tener que sacar hasta que esto ya YouTube está investigando esto y no quiero que vuelva otra vez una discusión con nosotros. Así que muchas gracias, Felipe. Ok, perfecto. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta? Te puedo hacer una pequeña pregunta. Disculpa que me meta en eso que no me toca. Dime, sí. Dime, supuestamente todos vivimos en capitalismo. Giselle Sam dice $5, nos lo acaba de donar, muchísimas gracias. Giselle dice, los chivatones han tenido 61 años de protagonismo y vienen aquí porque le das voces para difamar y ofender a los que luchan. No, caballero, mira, si nosotros, un momentico antes que empiece Donatello, si nosotros vamos a tratar de crear una Cuba democrática, tenemos que empezar
por practicar la democracia en donde quiera que estemos. Es decir, yo personalmente soy una persona que escucho a todo el mundo, hablo con todo el mundo, y con Donatello tuve tremendo problema con él una vez que entró a mi directa, qué sé yo, hablamos tremendo careo ahí, y sin embargo, míralo, está aquí, vamos a hablar, vamos a conversar, porque yo pienso que Donatello esté de acuerdo conmigo, ¿no es verdad, Donatello? Vamos a hablar y vamos a conversar. Sí, no hay problema, yo converso con todo el mundo. Okay. A mí lo que no me gusta es que me metan mentiras, ni que le metan mentiras a la gente. Ok, muchas gracias, Giselle, de verdad que sí, te lo agradezco grandemente. Voy a empezar a entrar a las personas, así que te voy a entrar a... Déjame hacerte la pregunta antes que entre las personas. Ok, dime. Vamos a suponer, estamos luchando o están luchando por una Cuba democrática, ¿no es verdad? Claro, tú no estás luchando por eso. No, yo quiero una Cuba libre, yo quiero una Cuba donde todo el mundo tenga los mismos derechos. La pregunta es, tú no estás luchando. ¿Tú quieres no, yo me uno a la causa que sea, siempre y cuando sea natural, de corazón y sin mentira. Okay. Así de fácil, a la que sea. Okay. Todo lo que tenga que ver con la dictadura, yo me uno. Okay. Todo lo que tenga en contra de la dictadura, yo me uno, pero siempre y cuando no haya lucro, beneficio de lucro y no haya nada. Okay. Ahora mi pregunta es, si estamos luchando por una Cuba... Sí. Beneficio de lucro. Si estamos luchando... Tú estás diciendo beneficio de lucro, es la pregunta. Tú estás diciendo que tú estás de acuerdo. Erwin, yo quiero que tú me expliques algo. Erwin, claro, mientras nada mentira. A ver, Erwin, yo quiero que tú me expliques algo. Darwin, yo quiero que tú me expliques algo. Dime, te explico algo rápido, porque dale, que la gente está ahí. Si el gobierno de los Estados Unidos asigna $182,000 anuales. Un momento antes que entres en eso. El próximo miércoles estaremos hablando sobre los grants, así que por favor no me toques ese tema ahora porque vamos al miércoles, vamos a hacer un debate grandísimo sobre eso. No, pero esos grants tienen que tener cuidado. Cuídate, escúchame. Ya todos esos documentos ya me están llegando a las manos. Vamos a tener el miércoles un programa aquí que va a ser... Pero espérate, que tú tienes que tener, porque esos documentos los empecé a regar yo y tiene que tener el documento muy bien fundamental cuando toca ese tema, porque 180 y pico mil dólares destinados para eso y no se promueve migración, no se promueve nada. Sí, vamos a hablar sobre eso. Ahí donde te digo que veo la lucración, que es lo que me molesta a mí. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el programa de hoy, que es sobre los influencers. Bueno, esa es la parte que te estoy diciendo que... Dale. Vamos a hablar sobre ahora, eso. Una Cuba democrática, una no sé qué. ¿Por qué tuvieron la gente del programa? No me quiero meter en eso porque no fue a mí, no me toca. Pero si queremos una Cuba democrática, si queremos una Cuba no sé qué, si queremos todas esas cosas, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Por qué del programa a ustedes, no digo que fuiste tú, pero por qué del programa a ustedes, al mismo Felipe le tuvieron que poner una cabeza con un murciélago y diciéndole que era comunista? ¿Por qué no se respeta los derechos si es comunista o no? No, ahí no se le dijo que si era Felipe... Bueno, le pusieron una cabeza. Yo personalmente no hago eso, pero yo después preguntaba. Yo no te he dicho que fuiste tú. Sí. El hombre te está diciendo que alegó, espérate, que lo hicieron eso y le pusieron que era comunista. Ahora, ¿qué de malo tiene? Si eres comunista o no eres comunista. ¿Acaso ustedes tienen pruebas de que Felipe firmó? Me estoy acordando de ese caso. De ese caso, a ver, fue una frase que se invocó ahí, no sugiriendo que es comunista, solamente se le dijo, fíjate que me acuerdo de eso porque me acuerdo de ese caso por el copyright perfectamente, que lo que decía es, abrazan el capitalismo y eructan socialismo. Es decir, abrazan el capitalismo y hablan del socialismo como puede hablar, porque estás en una libre expresión de hablar lo que tú quieras, porque el discurso es bastante yo no sé, es bastante complicado. Es bastante polémico, ¿no? Es bastante polémico y bastante complicado. Yo lo respeto porque Felipe aquí ha entrado 3 millones de veces. Tú puedes entrar las 3 millones de veces. Aquí hay muy pocas personas que no pueden entrar por falta de respeto. Pero ahí para allá todo el mundo puede estar aquí. Bueno, y tú si no lo has visto, te lo digo sinceramente. Dice Amador ZZZ, dice Donatello tiene problemas psiquiátricos. Bueno, yo. Yo tengo problemas psiquiátricos. Dale. Tengo problemas psiquiátricos. Discúlpame, pero eso son cosas que hay que poner ahí en la pantalla porque están donando. Ponla. Sí, tengo. Y difamar sin presentar pruebas y lo permite. Su objetivo es crear rumores y que le dé plataforma. ¿Quién dice eso? Giselle San. Sí, Giselle San dice eso. Dile a Giselle San, dile a Giselle San que por cada prueba que yo le ponga, que yo se las dé. Por cada prueba que yo le ponga y yo se las dé. Fíjate. Sí. Escucha para acá. Y las pruebas no sean reales. Escúchame. Sí. Las pruebas no sean reales. Normalmente, díselo ahí que te donó. Normalmente al revés. Yo hago lo que ella me pide en las redes sociales. Si no, después ella va a tener que hacer lo que yo le diga. Va a tener que coger $500 y donarlo por un círculo infantil en Cuba. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad?